Hola equipo, buenas tardes, un saludo cordial a todos y todas. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del módulo de primeros auxilios para la carrera de Pedagogía en Educación Física, específicamente para los y las estudiantes de primer año de esta carrera. En las primeras sesiones nos hemos enfocado fundamentalmente en las maniobras de reanimación cardiopulmonar. De hecho, el día de ayer afortunadamente tuvimos un paso práctico donde pudimos vivenciar en primera persona, cada uno tuvo la posibilidad con unos fantomas ideales para esta actividad de poder realizar ciclos completos de reanimación para poder dimensionar la frecuencia, la intensidad, el ritmo el cual deben trabajar y básicamente todos los detalles que nos llevan a hacer una buena maniobra de reanimación cardiopulmonar. En las primeras sesiones establecimos que se llega a reanimación cardiopulmonar cuando hemos detectado que la persona no respira, que la persona no tiene pulso y que la persona está inconsciente. Y habitualmente eso es sinónimo de un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son las razones de un paro cardiorrespiratorio? En la sesión anterior de día miércoles pudimos escuchar muy atentos las presentaciones de todos los integrantes de este equipo, donde se analizaban razones potenciales de un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué analizamos en esa sesión? Infarto agudo del miocardio, arritmias, hipotermia, shock, y dentro de los shock analizamos el shock anafiláctico y el shock neurogénico cardiogénico. Hoy día continuamos con los siguientes temas que están pendientes y van a haber otros estudiantes y futuros profesores y profesoras de educación física que van a tener la posibilidad de presentar, idealmente con la cámara encendida si ellos lo desean, pero básicamente con el micrófono para poder compartir toda la información. Es por eso que comenzamos esta segunda jornada de presentaciones donde los y las estudiantes de pedagogía en educación física serán los protagonistas en esta ocasión. El siguiente tema que vamos a analizar tiene que ver con otro tipo de shock. Recordar que el shock básicamente el organismo sale de su estado de homeostasis, de este equilibrio interno, ¿no es cierto?, en términos de temperatura, de pH, de presión, en fin, y por alguna razón es sometido a un estrés máximo, que podría ser por distintas razones. Ya hemos analizado algunos tipos de shock y hoy día continuamos con eso, así que dejo con ustedes a su compañero para que pueda exponer algunos elementos relacionados con el shock hipovolémico. Bueno, el shock hipovolémico es la pérdida grave de sangre o de otro líquido que hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer también que muchos órganos dejen de funcionar. Las causas de pérdida de sangre pueden deberse al sangrado de heridas, el sangrado de otras lesiones o también al sangrado interno, la hemorragia interna. También la sangre puede disminuir cuando se pierde una gran cantidad de líquidos corporales, como por ejemplo las quemaduras, la diarrea, la transpiración excesiva y vómitos. Perfecto, perfecto. Si se dan cuenta en esta imagen, en la parte inferior justamente aparece el shock hipovolémico y aparece una relación directa con la pérdida de agua. Si se dan cuenta, hay un balde que está perdiendo líquido de manera excesiva. Esto nos puede llevar a un shock hipovolémico. Y por otro lado, una quemadura severa. Las quemaduras las vamos a analizar más adelante. Las quemaduras se dividen en distintos grados. Habitualmente en menores de 5 años las quemaduras son por líquidos calientes, fundamentalmente agua. Y dependiendo la gravedad y la extensión de las quemaduras, obviamente la persona puede entrar en un shock hipovolémico. Por eso es tan importante conocer de estas temáticas. Al entrar en un shock hipovolémico, el corazón obviamente no tiene la capacidad de poder bombear y se genera un desastre finalmente con una pérdida del equilibrio interno y por consecuencia un paro cardiorrespiratorio. Así que si se dan cuenta, tanto el shock neurogénico, el shock distributivo y anafiláctico que estaban como relacionados, el shock séptico que tiene que ver con una infección generalizada, ¿no es cierto? Y el shock hipovolémico, de alguna manera son eventos que afectan de manera generalizada al organismo. El organismo entra en colapso y por eso la palabra shock, porque el organismo muchas veces no es capaz de recuperar la homeostasis, porque la pérdida de líquido, de sangre, esta infección de manera generalizada en todo el organismo, o este elemento proveniente de algún alimento, de alguna picadura de un insecto, se distribuye por todo el organismo y eso genera el colapso que muchas veces el organismo no es capaz de
soportar, y menos el corazón, que es capaz de soportar, ¿no es cierto? Y entra en un paro cardiorrespiratorio. Muy bien, vamos con el siguiente tema, un tema eh, del cual hay que tener mucho cuidado, que son, ojo, aquí también hay quemaduras producto de una electrocución. Ahí su compañera, lo más probable, Andrea, nos va a ayudar a un poco a entender cuál es el mecanismo y qué pasa cuando uno se electrocuta, qué pasa con la intensidad también con la cual uno se puede electrocutar y cuáles son las medidas básicas. Ayer en el práctico de RCP también analizamos y miren cómo el sujeto está ayudando a la persona con un trozo de madera, un palo de escoba, ¿no es cierto? Entendiendo que la madera no es conductor de electricidad, por lo tanto estaría en lo correcto. Eh, a eso sumen los zapatos de seguridad y otra persona que está colaborando también en cortar el suministro eléctrico. Andrea, la escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me tocó el tema electrocución. Igual puede ser llamado como choque eléctrico. Esta es una lesión en el cuerpo provocada por el contacto directo con una fuente de alta tensión. Una descarga eléctrica puede ser muy mortal. Esta descarga eléctrica, la persona sufre un paro cardiorrespiratorio, que en la mayoría de los casos puede causar la muerte. Cuando sucede esto, la descarga afecta a todo el cuerpo, ya sea la piel, los órganos, vasos sanguíneos, nervios, músculos, hasta puede producir quemaduras, como decía el profe. En caso de electrocución, como estuvimos viendo ayer, se puede, si es que es posible, se puede apagar la fuente de electricidad, y si es que no es posible, buscar algo de madera o de goma para separar al accidentado del elemento en este caso. Igual se puede realizar, después de esto, se comienza a realizar la reanimación cardiopulmonar, si es que la persona no muestra signos como respirar o toser o algún movimiento. Y, y eso, profe. Perfecto, gracias Andrea. Como usted bien lo señala, una descarga eléctrica de alta tensión obviamente genera fundamentalmente quemaduras y quemaduras que comprometen todos los tejidos. Usted muy bien lo señaló, desde músculos, bueno, desde la piel, músculos, pero también tejidos tan importantes como vasos sanguíneos y nervios. Entonces eso hace que la gravedad sea de importancia. Ayer, como usted muy bien también lo señala, analizamos todas las posibilidades, sobre todo, que tienen que ver con la seguridad del espacio en que yo hago la reanimación cardiopulmonar. Muchas veces se comete el error de no chequear estos elementos y la persona que va a ayudar a la víctima finalmente también termina como víctima porque una descarga eléctrica obviamente se replica en esta persona y obviamente hay que tener esos cuidados apropiados para poder intervenir de manera adecuada. El siguiente tema tiene que ver con traumatismo encefalocraniano. Aquí tenemos mucho que hablar, así que vamos a escuchar a su compañero para que nos exponga la relación que existe entre un traumatismo, fundamentalmente un traumatismo encefalocraniano, pero ojo, podría ser cualquier otro traumatismo importante, y un paro cardiorrespiratorio. Adelante. Bueno, el traumatismo craneoencefálico o encefalocraniano es un intercambio de energía entre algo externo y el contenido intracraneal. Esto quiere decir la masa encefálica, el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico. Esto es producto de un impacto que golpea el cráneo. La cabeza que se golpea contra una superficie plana, puede ser el suelo, una pared o en un accidente automovilístico. Debido a ese intercambio de energía se puede producir una lesión en los centros vitales cardíacos y respiratorios, localizado en el bulbo raquídeo, aumentando la frecuencia cardíaca y disminución de la resistencia arterial sistemática, y consecuentemente el aumento del gasto cardíaco con el fin de aumentar el aporte de oxígeno a la zona afectada del cerebro. Esto causado por un aumento en la liberación de la catecolaminas, que es un tipo de neurohormona elaborada por las células nerviosas y usadas para enviar señales a otras células con el afán de enviar oxígeno al cerebro, produciendo así un paro cardiorrespiratorio. Perfecto, perfecto, muy bien, muy completa su presentación y su investigación.
A ver, lo primero, lo más básico, los traumatismos encefalocranianos pueden ser de dos tipos, abiertos o cerrados. Un traumatismo no es lo mismo que un golpe en la cabeza con un palo que a lo mejor me hizo un sangramiento en el cuero cabelludo, ¿no es cierto? Donde tengo que ir a ponerme unos puntos, pero donde la masa encefálica fundamentalmente no ocurrió absolutamente nada. El problema de los TEC es la sacudida que tiene la masa encefálica sobre las paredes del cráneo. En estricto rigor, ese es el problema. Imagínense una masa gelatinosa dentro de un recipiente que recibe un intercambio de energía. Un golpe muy fuerte, un accidente de tránsito, una caída sin el uso debido del casco o la protección. Lo que ocurre básicamente es que esa gelatina, que es, uno podría extrapolarlo a lo que es la masa encefálica, el encéfalo propiamente tal, que es de una textura muy blanda, se sacude, vibra y choca contra las paredes del cráneo. Esto es tremendamente peligroso, riesgoso, y este traumatismo puede, como les decía, ser de dos tipos, ser abierto o cerrado. Cuando es cerrado, eh, y aquí no hay uno más grave o menos grave, los dos pueden ser igual de graves. Por ejemplo, si es cerrado este traumatismo, no hay sangramiento, pero empieza a ocurrir un fenómeno de inflamación en las paredes del encéfalo. Y esta inflamación hace que aumente de volumen el encéfalo. Como tenemos un cráneo, tenemos huesos que son planos y que están articulados de manera fibrosa, por lo tanto no hay movimiento, no tiene para dónde expandirse. Y ahí viene el problema. Esta inflamación puede generar todo este mecanismo, este evento, esta cadena, esta cascada de eventos que finalmente derivan en un paro cardiorrespiratorio. Y la otra posibilidad es que que el traumatismo encefalocraniano sea de características abiertas, y eso implica que exista una fractura de cráneo con salida de masa encefálica. Esas son las dos grandes posibilidades, y dicho sea de paso, las dos son muy riesgosas y potencialmente mortales. Su compañero lo dijo muy bien. En la base del cráneo, en la región posterior del encéfalo, existe una zona donde está el tronco encefálico y el bulbo raquídeo, y es ahí donde encontramos el centro. Hay un centro neurálgico, centro neural, un control neurológico de la respiración y de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, frente a este tipo de traumatismo se puede haber afectado, y como dijo muy bien su compañero, lo que hace es que el trabajo cardíaco finalmente, el gasto cardíaco, empiece a generar una tan alta demanda que finalmente termine colapsando, ¿sí? Ahora, esto no necesariamente puede ocurrir producto de un traumatismo encefalocraneano. También puede ser una caída muy fuerte donde uno se azota contra un muro, un piso, la región cervical, la columna vertebral. Podría también ocasionar este tipo de situaciones. Entonces, atento, los golpes en la cabeza hay que diferenciarlos de la típica contusión, cuando uno tiene un sangramiento en el cuero cabelludo, versus esta sacudida, ¿no es cierto? Y este choque de la masa encefálica sobre las paredes del cráneo. Ya vamos a hablar más adelante de los traumatismos encefalocranianos, vamos a hablar también más adelante de las quemaduras y la clasificación de las quemaduras para ver también y dimensionar la gravedad que tienen las quemaduras, y también vamos a hablar de los sangramientos y las hemorragias severas que nos llevan también a un paro cardiorrespiratorio si no son controladas de manera oportuna. Para cerrar esta jornada, vamos a invitar a su compañero Felipe para que nos va a cerrar este ciclo de presentaciones para hablar básicamente de un paro respiratorio. ¿Qué pasa cuando el sistema respiratorio colapsa por alguna razón y esto deriva en un paro cardiorrespiratorio? Felipe. Ya, profe. Bueno, ¿qué es un paro respiratorio? Para empezar, la irrupción, digamos, repentina del funcionamiento del corazón o el sistema respiratorio. Los síntomas que uno puede sentir antes de tener el paro respiratorio puede ser presión, dolor en el pecho, náusea, indigestión, ardor en el estómago, falta de aire, sudor, fatiga, aturdimiento, mareo repentino. Obviamente, si tú sientes uno o dos de estos síntomas, no es que vayas a tener un paro respiratorio. Ahora les voy a hablar sobre el RCP, que es una maniobra destinada
digamos, asegurar el oxígeno en los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de la persona se detiene. Unos datos relevantes es que el corazón da 100.000 latidos diarios alrededor. La formación de coágulos puede producir un infarto. La persona muere por carencia de oxígeno y si tú tienes un dolor entre la mandíbula y el ombligo que dura más de 10 minutos, puede ser un infarto, un paro cardíaco, y por lo general la gente muere en los primeros 10 minutos, así que los primeros 10 minutos digamos que son muy importantes. Perfecto. ¿Algo más que agregar, Felipe? Los pasos a seguir para realizar un RCP son, por ejemplo, comprobar la respuesta del paciente, brevemente verificar si respira, porque puede tener la vía respiratoria tapada y eso es todo el problema. Hay que pedir ayuda, comprobar el pulso y realizar las compresiones en reposo de unos segundos. Y eso más que nada. Perfecto, perfecto. Gracias, Felipe. En este caso, en el paro respiratorio, el fenómeno se inicia fundamentalmente porque en las vías respiratorias ocurrió algún fenómeno que hizo que colapsara el sistema, que podría ser, por ejemplo, una asfixia por algún objeto o un cuerpo extraño. Entonces, diferenciarlo también porque yo puedo caer en un paro cardíaco producto de que se detuvo la respiración. La vía aérea se divide en una vía aérea alta y una vía aérea baja. Finalmente lo que hace la vía aérea es captar del aire ambiental el oxígeno para poder llevarlo y conducirlo hasta los pulmones, específicamente hasta los alvéolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Entra oxígeno, sale CO2. Entonces, finalmente el sistema respiratorio es fundamental para poder, insisto, captar del aire ambiental donde hay una mezcla de gases. El aire que yo estoy respirando ahora, el aire que están respirando ustedes, es una mezcla de gases, de los cuales el que más predomina no es el oxígeno, es el nitrógeno, sobre el 70%. El 21% de todo el aire que usted respira corresponde a oxígeno. Y lo que hace nuestro sistema respiratorio con nuestras vías aéreas altas, donde está incluida las fosas nasales, la nariz propiamente tal, es captar ese aire y llevarlo hasta el alvéolo. Pero para que el aire que entra llegue de la manera apropiada a los alvéolos, tienen que pasar una serie de situaciones y aquí es importante y por eso es súper importante tener permeables las vías aéreas. ¿Qué hace el organismo con el aire que entra? Primero, le reduce la velocidad y la intensidad con la cual entra. El flujo con que entra el aire es muy fuerte. Si llegase a llegar con ese mismo flujo a los pulmones, rompería los pulmones y rompería los alvéolos. Entonces lo primero que hace, y por eso la vía aérea tiene una curvatura que hace que el aire que ingresa, que entra a un alto flujo, comience a ordenarse y comience a disminuir su intensidad. Eso es lo primero. Otra cosa que es importante y que ocurre en las vías aéreas altas fundamentalmente es limpiar el aire que entra por la nariz. Y para eso las fosas nasales son muy importantes, sobre todo con la mucosidad. Recordar que la vía aérea alta, bueno, toda la vía aérea está revestida por la mucosa. La mucosa secreta mucus o moco y finalmente lo que hace ese moco es atrapar las partículas, bueno, mantener hidratado y el sistema con una temperatura adecuada. La mucosa térmicamente es muy útil para eso también porque tiene mucho vaso sanguíneo superficial que hace que se caliente rápidamente el aire, que es la tercera cosa que se realiza en las vías aéreas altas. Ordenamos el aire que ingresa, disminuimos el flujo con el que ingresa, lo limpiamos. Los pelitos que hay en las fosas nasales básicamente son para eso, por lo tanto uno si se saca esos pelos tiene el riesgo de que entren basuras de mayor tamaño y eso puede afectar nuestras vías respiratorias. La mucosidad también trata de detener, por lo tanto hay una serie de barreras defensivas que ordenan el aire, lo limpian y lo purifican y finalmente lo entibian. Recién ahí están en condiciones de llegar a los pulmones y obviamente todavía les queda
harto recorrido, pues tienen que seguir avanzando por las vías respiratorias más bajas, pasando por los bronquios, bronquiolos, y recién ahí llegan al alveolo. ¿Por qué digo todo esto? Y hago esta introducción a propósito de lo que dice Felipe. Cualquier interrupción de este gran trayecto, cualquier alteración en cada uno de estos pasos podría generar una falla en la respiración y por consecuencia un paro cardíaco. Hay reacciones, ojo, hay reacciones alérgicas como el asma. El asma, por ejemplo, ocurre el asma bronquial, lo que hace básicamente por una reacción alérgica, por alguna situación genética, por el ejercicio intenso, hace que las paredes, ¿no es cierto?, y el espacio que existe en los conductos respiratorios se empiece a disminuir, lo que se conoce como el lumen, que es este espacio que existe para que pase el aire. Entonces, cuando producto de una alergia, por ejemplo, yo puedo hacer que mis bronquios se contraigan, generando broncoconstricción, ojo ahí con la musculatura lisa, broncoconstricción, y finalmente eso hace que yo tenga una asfixia, que no pueda respirar y que pueda entrar en un colapso desde el punto de vista orgánico. Entonces, hoy día, en esta segunda parte de presentaciones, hemos abordado potencialmente todas las causas que nos pueden llevar a un paro cardiorrespiratorio. Quiero felicitar a los estudiantes, a las estudiantes, porque asumieron el protagonismo en esta pasada. Ellos son estudiantes de primer año que están dando sus primeros pasos en la pedagogía, e instancias como estas, aunque sean virtuales, igual demandan cierto nivel de preparación para hacer un trabajo adecuado. Así que felicito a todos y a todas y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias.